a verlos, veo, por ejemplo, Marisol Peña, entonces sale una redondela, Edgardo otra redondela y así, pero bueno, ahora de nuevo, en fin, ya vendrá. Ya, perfecto. Antes de dar el vamos y hacer la presentación oficial, les cuento que a mí me corresponde moderar esta primera parte. Vamos a comenzar con don José Antonio haciendo uso de la palabra, continúa Marisol y finaliza Jorge. ¿Ya? En ese mismo orden, y según les habrán explicado, vamos a tratar de ser lo más rigurosos posibles en el tiempo, porque sabemos que todos ustedes tienen muchos y diversos compromisos, así que tratemos de que sus intervenciones se extiendan máximo unos 10 minutos, y si cuando estén cerca del tiempo yo les voy a hacer un sutil gesto con la mano en la cámara, voy a encender mi cámara, pero que ustedes sepan que estamos cercanos del tiempo. Y después vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si José Antonio no te ve, no te va a dar la mano tampoco. No, no, si ahora yo te veo. Ahora nos ve. Bien, ¿Pero ustedes perfecto. me oyen? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Okay. Fuerte y claro, José Antonio. Ya. ¿Está Rafael por ahí conectado? Sí, porque Rafael iba a dar la bienvenida oficial, entonces con él conectado yo parto haciendo ya las presentaciones correspondientes y las bienvenidas, previo a este preámbulo. Bien, entonces ahora ya oficialmente sean todos y todas bienvenidas a estas primeras sesiones de los conversatorios soberanos y constitucionales titulados Desde lo Público a lo Privado, que organiza el Instituto de Investigación y Posgrado y la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. El objetivo de este ciclo de conversatorios es poner sobre la mesa elementos que sirvan para dialogar en torno a los contenidos que pueden estar presentes en el proyecto de nueva Constitución que se tiene que comenzar a redactar desde el mes de abril del próximo año. Por eso queremos invitar y convocar a la comunidad nacional, a la comunidad universitaria y a todas las personas que estén interesadas en estos debates a sumarse y a integrarse a estas conversaciones que vamos a tener los días martes y los días jueves en un horario que se va a extender desde las 5 de la tarde hasta las 7 también del mismo horario, en 2 bloques. Un primer bloque dedicado a un tema y un segundo bloque dedicado a un tema distinto. En esta sesión inaugural, el tema que vamos a desarrollar es el rol del Estado en la típica o permanente discusión o dialéctica, si es que se quiere, que se ha ido planteando durante el último tiempo. Es decir, si es que el Estado tiene que ser social, subsidiario o neutro. Y para eso contamos con grandes invitados cuyos currículums y cuya presentación voy a efectuar después de que el director de nuestra Escuela de Derecho y Trabajo Social, el señor Rafael Pastor, haga la bienvenida de rigor a tan ilustres invitados e invitadas que nos acompañan en el día de hoy. Rafael, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, profesor. También aprovecho de saludar a todas y a todos, evidentemente, y en representación de la Escuela de Derecho y también del Instituto de Investigación y Posgrado, quiero darles la bienvenida a este ciclo, ¿no?, de conversatorios que hemos llamado soberanos y constitucionales desde lo público a lo privado. Estoy acá dando estas palabras en representación de nuestro decano, que lamentablemente por un tema de agenda no puede estar. Esta iniciativa es de todos, pero el decano tenía un especial interés en que estas actividades se llevaran a cabo. Por ende, siempre digo que a falta de decano, buenos son los directores de escuela. Y por ende, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos en el inicio de esta actividad, ¿no? Bueno, quiero agradecer también a nombre de nuestro decano a los panelistas, ¿no?, que generosamente nos dan su tiempo. La verdad creo que hoy día tenemos un grupo de profesionales que traen su experiencia y sus capacidades también académicas, que son realmente un lujo tenerlos acá. Tenemos exministros de Estado, jueces, magistrados, ¿no? Y la verdad que tenemos 2 temáticas para partir que son realmente interesantísimas. Entonces simplemente quiero agradecerles, reconocer la importancia de la problemática. Nosotros como escuela y facultad partimos este momento constituyente, ¿no?, este proceso, con una escuela de formación constitucional y ciudadana a la cual invitamos a la comunidad a integrarse al proceso, y ahora estamos buscando básicamente promover ideas más de fondo, ¿no?,
desde abajo hacia arriba también, digamos desde tanto de lo público a lo privado a lo público, y tenemos invitados que son economistas, como decía, académicos, jueces, y la verdad que estoy muy honrado de estar acá y de escucharlos y presentar este ciclo, tenemos varias semanas en las cuales vamos a estar compartiendo, por lo que realmente, como les digo, estoy sumamente honrado y feliz de poder iniciar esto. Sin más, les dejo la palabra y les agradezco nuevamente. Muchas gracias, director de escuela. Paso a continuación entonces a presentar a quienes van a exponer a continuación y también a reseñar muy brevemente sus currículums y credenciales. En primer lugar, hará uso de la palabra don José Antonio Viragallo. Don José Antonio Viragallo es abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó estudios de posgrado en ILADES, que es el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales de la Compañía de Jesús, donde se especializó en ciencias políticas. Y entre otras numerosas e importantes funciones públicas, se ha desempeñado como diputado, como presidente de la Cámara de Diputados, como senador, como ministro secretario general de la Presidencia y también como ministro del Tribunal Constitucional. Ya durante todo ese periodo desarrollaba una extensa y vasta carrera académica. También nos acompaña doña Marisol Peña Torres. Marisol Peña es abogada, cursó parte de sus estudios de Derecho en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile y también, entre otras importantes funciones públicas, se ha desempeñado como ministra y también como presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, siendo la primera mujer presidenta de esta entidad desde el año 2005 en su nueva configuración. Es profesora titular de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente ejerce la responsabilidad de secretaria general de esa institución. Y finalmente hará uso de la palabra el doctor Jorge Ulloa Plaza, que es secretario de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile y recientemente ha sido nombrado también director del programa de doctorado en Derecho de esta casa de estudios. El doctor Ulloa es doctor en Filosofía con mención en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Chile, es abogado y es también magíster en Filosofía con mención en Axiología y Filosofía Política por la Universidad de Chile. En ese mismo orden, como ya les anticipé, estimados y estimados invitados, ustedes van a hacer uso de la palabra por un término de 10 minutos y luego de que los tres hayan efectuado sus exposiciones, vamos a abrir espacio para un debate y un diálogo que esperamos que sea lo más fructífero posible. Don José Antonio, entonces, la palabra es suya. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la invitación y muy contento de participar en este panel, tanto con Marisol como con el profesor Ulloa, y bueno, entramos derechamente al tema. El debate sobre los principios que orientan o que debieran orientar la futura organización del Estado está muy marcado por la crítica a la actual constitución política, que está fundamentado principalmente en el hecho que la doctrina y la jurisprudencia ha ido elaborando la idea de que esta actual organización del Estado estaría basada en el principio de subsidiariedad. Y esto tiene dos fundamentos. Uno es que se dice, y no sin razón, que se establece en la actual Carta Fundamental límites que son extrínsecos al papel del Estado como garante del bien común, y en especial le establece ciertas restricciones en el campo de la economía. Y el otro es que, curiosamente, a pesar de este principio que no está en la Carta Fundamental, pero que se ha elaborado, en la Constitución actual, sobre todo la original, pero hasta el día de hoy, establece una fuerte concentración y centralización del poder del Estado, de arriba hacia abajo, que viene a ser muy contradictorio a cómo fue formulado por primera vez el principio de subsidiariedad en la encíclica 40º Anno del Papa Pío XI. Ahora, como dije, no está consagrado este principio en la Constitución, pero ha habido toda una elaboración de la jurisprudencia y que de alguna manera, por el proceso histórico que Chile ha vivido, ha querido hacer de este principio más bien una cierta expresión de una visión
que tiene fuertes ribetes neoliberales. Entonces, y que sin embargo se aparta mucho de lo que fue, digamos, y de lo que es el principio de subsidiariedad, tal cual fue formulado en su momento, en el siglo pasado. Porque en ese momento el desafío no era, el desafío básico no era la intervención del Estado, digamos, en la regulación económica normal, sino que era la denuncia del totalitarismo moderno en cualquiera de sus formas. Y sin embargo, ese principio de subsidiariedad a lo que apuntaba era para evitar eso, y no tanto como una aceptación del liberalismo. Al contrario, la doctrina social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum en adelante, tiene una fuerte contraposición con las versiones liberales o neoliberales. Ahora, dicho eso, la nueva Constitución deberá definir una relación virtuosa entre el Estado, la sociedad civil, la economía de mercado y los derechos de las personas, haciendo apelación a principios y a normas y reglas de carácter muy general que permitan una evolución de la propia sociedad chilena con el correr del tiempo y la alternancia en el poder de distintas visiones democráticas. Ahora, si quisiera hacer como un conjunto de principios que pudieran estar presentes en esa discusión, en primer lugar, yo creo que es importante que haya un Estado social en el sentido que lo establece, por ejemplo, la Constitución alemana o española, o bien que haya un Estado comprometido con los derechos humanos, principalmente en este caso con los derechos económicos y sociales, y con una cláusula como tiene el inciso segundo del artículo 3 de la Constitución italiana, recogida después por la Constitución española, y curiosamente también en la Constitución chilena por el Pacto de Garantías del año 71, en el sentido de un deber del Estado por sacar cualquier impedimento, remover cualquier impedimento que impida a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos. O sea, en ese sentido, un papel que es activo, no invasor, porque tiene que ser respetuoso, pero sí activo para que la declaración de los derechos de las personas no sea solamente una formulación abstracta. Entre esos derechos están obviamente el derecho de propiedad privada, su función social, y el derecho a emprender, con respeto, por cierto, a lo que hoy día podemos llamar el desarrollo sustentable, y también con responsabilidad social, o sea, teniendo en cuenta siempre el bien común y además la capacidad regulatoria del Estado. El otro punto que me parece importante es que el Estado debiera reconocer una serie de realidades sociales de nuestra sociedad civil. Comencemos por los pueblos originarios. O sea, no solo tenemos, digamos, una realidad homogénea, no la tenemos pueblos originarios y ellos tienen el derecho a ser reconocidos en la Constitución, tal como lo hacen casi todos los países de la región. Después tiene que haber un reconocimiento y respeto a la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. En esto la actual Constitución es recelosa, porque si por una parte dice que hay que respetar los cuerpos intermedios, no confía en los colegios profesionales, no confía en los sindicatos, y yo creo que hay que, al contrario, reforzar las organizaciones de la sociedad civil. Son un tejido vivo, digamos, de la política, de la deliberación política, impiden además el autoritarismo, pero sobre todo reconocer su autonomía, o sea, que no sean usados como correa de transmisión del poder de turno. Debiera haber un Estado realmente descentralizado, no como el actual, que tiene un esquema bastante poco orgánico y poco coherente a mi modo de ver. Y debiera haber también una administración pública desconcentrada. O sea, de alguna manera tenemos que tratar de romper con la concentración del poder actual
en lo que se ha llamado el hiperpresidencialismo, todo concentrado en la moneda, y desconcentrar. Y estoy terminando. Y una sociedad que debiera ser más responsable y más solidaria. En eso creo que la última encíclica del Papa puede ser una buena guía. Ahí lo importante es la justicia social, la justicia distributiva, la asistencia a los más desvalidos y vulnerables, y todos sabemos más o menos a quién nos estamos refiriendo, y por cierto también el principio de no discriminación. Ahora, si todo esto que he dicho, que se aparta bastante de lo que hay hoy día, si todo esto que he dicho debiera el Estado tener o no un calificativo, es secundario, porque a veces los calificativos después significan poco. Lo que importa es que haya un conjunto de normas y principios que en los hechos y en la práctica vayan en la dirección de lo que yo he señalado. Por eso digo, en algunos países esto se ha dado en llamar Estado social de derecho, en otros puede no tener esa calificación. Lo que importa es que haya un compromiso efectivo del Estado como guardián del bien común con los intereses generales de la nación, pero al mismo tiempo respetuoso de lo que son los derechos de las personas y las autonomías que existen en la sociedad civil de distinta naturaleza. Eso al final da un conjunto armónico. Y en lo que se refiere a la economía, evidentemente que el Estado puede regular, puede emprender, y el Estado tiene que preocuparse del bien común, pero tiene que hacerlo dentro de una economía libre y por tanto donde se mantenga la propiedad privada con su... Ahora, ¿cómo eso se traduce después en normas específicas? Eso será tarea de los miembros de la Convención Constitucional. Evidentemente, la actual Constitución es muy restrictiva en esta materia, porque venía del trauma que quienes la redactaron habían vivido, digamos, en el último periodo de la democracia antes del golpe militar del 73. Pero yo creo que ya superado todo ese periodo histórico, podemos mirar esto con mucho mayor tranquilidad y encontrar una fórmula que sea consensual, en la cual puedan converger fuerzas y personas que adscriben a doctrinas políticas o ideológicas diferentes. Porque lo que se trata es que para que haya alternancia en el poder es que haya un esquema flexible que permita que gobiernen personas de orientación más conservadora o liberal, hasta personas que tengan una orientación más social, socialista y todo lo que hay entre medio. Y eso es lo que al final le puede dar perdurabilidad o estabilidad a la futura constitución. No es tarea fácil, sobre todo en un país como Chile, que tiende mucho a enfocar los problemas no tanto con criterio práctico, sino que más bien con apelaciones ideológicas, cualquiera que ella sea. Pero creo que si nos atenemos como punto de referencia a lo que hay en el sistema internacional de los derechos humanos, en general ahí hay un cierto parámetro que es consensual y que, digamos, podría servir como un punto de referencia para organizar el Estado. Nos estamos refiriendo al capítulo llamado en el fondo bases de la institucionalidad, en un aspecto específico que se refiere a los principios del Estado. Por eso termino señalando que a mí no me importa tanto si tiene o no un calificativo, lo que me importa es que los principios que he indicado se encuentren recogidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Viragallo, por su estupenda y completa exposición, que además nos hizo un panorama bastante completo respecto de modelos que podemos consultar al momento de buscar la mejor fórmula para organizar Chile en una búsqueda, tal como usted lo mencionó, de justicia social. Y destaco que además usted fue bastante coherente porque no solamente fue respetuoso con el tiempo, sino que también fue solidario en el uso del tiempo con el resto de los panelistas. Corresponde entonces que, siguiendo el orden antes anunciado, ahora haga uso de la palabra la profesora Marisol Peña.
Profesora, la palabra es suya. Muchas gracias por la introducción al profesor José Ignacio Núñez y particularmente por la invitación de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Congratulada de compartir esta conversación con el doctor Ulloa y ciertamente con mi amigo y ex colega del Tribunal Constitucional, José Antonio Viera Gallo. La verdad es que yo estoy 90%, 95% de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio Viera Gallo, por lo tanto voy a tratar de remitirme dentro del tiempo asignado algunos otros puntos que eventualmente podríamos agregar para simplemente enriquecer la conversación y, como se dice en el lenguaje académico, para provocar también preguntas y comentarios. Y en ese sentido, recordar que el modelo de Estado que ha acompañado a las sociedades en el mundo evidentemente ha estado tremendamente asociado a procesos históricos. El liberalismo es el resultado de un proceso histórico que llevó a exacerbar el valor de la libertad y particularmente de la libertad personal al punto de que el Estado fue conocido por ese clásico rótulo de reservarse solo para el rol de ser juez y gendarme. Lo mismo ocurre con el Estado social, que como bien recuerda Manuel García Pelayo, es una reacción a los excesos que produjo el liberalismo, porque esto de que el Estado dejara absoluta libertad al despliegue de las iniciativas individuales llevó a descuidar ciertas situaciones de carencias o vulnerabilidades al interior de la sociedad. Y tal como ha recordado José Antonio, fue fundamentalmente en el periodo de posguerras en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, con la Constitución de Weimar y luego con la Ley Fundamental de Bonn en el año 49, que se inicia este modelo o se impulsa este modelo del Estado social que se diferencia del Estado liberal en el sentido de que ciertamente importa mucho promover la libertad, pero al mismo tiempo interesa promover la igualdad. Y no solo la igualdad formal, entendida como esa igualdad que todas las personas tenemos frente a la ley, que aparece en todas las cartas fundamentales del mundo, ¿verdad? Sino que se trata de avanzar hacia una igualdad sustancial o material. García Pelayo, recordaremos, denominaba este concepto la procura existencial, que no era otra cosa que esa obligación que surgía para el Estado de proveer todo aquello que fuera necesario para que las personas alcanzaran un nivel digno de subsistencia. Dicho eso, me voy ahora al tema de América Latina y luego de nuestra propia Constitución. La Constitución vigente, yo creo que como muchas constituciones en América Latina, intentó ser una reacción a un modelo de Estado profundamente paternalista, profundamente interventor, un Estado que era concebido casi como el padre proveedor de las necesidades sociales. En Chile hay muchos ejemplos, uno de los cuales es la creación de la Corfo en el año 1939 para promover la industrialización del país, pero que fue interpretado finalmente a lo largo de parte importante del siglo XX como un modelo en que era el Estado quien debía ser el fundamental productor, el fundamental empresario de este país sin mayor participación de los privados. De tal manera que lo primero que quisiera rescatar es que nuestra Constitución no es que sea la vigente, me refiero a una anomalía frente al resto, particularmente del continente, sino que es una reacción ciertamente a el fracaso en términos de ineficiencia, de ineficacia de un modelo tremendamente paternalista con el cual concordamos con América Latina durante el siglo XIX y hasta avanzado el siglo XX. Por lo tanto, si uno mira la Constitución actualmente vigente, como dice también el ex senador Viera Gallo, no se observa ninguna mención expresa al principio de subsidiariedad. Sin embargo, hay a lo menos dos disposiciones que yo quiero rescatar del artículo primero, inciso final, donde se llama al Estado como deber a dar protección a la población y a la familia y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida
nacional. De otra manera, lo que estoy planteando es que la Constitución vigente no es una Constitución en la cual la igualdad material o sustancial esté ausente. Y ese desarrollo jurisprudencial que llevó a distinguir entre la faz activa y pasiva de la subsidiariedad tiene que ver con ese diseño constitucional. Ahora, mi impresión es que durante la vigencia de la Carta de 1980, la subsidiariedad pasiva funcionó muy bien. Es decir, que el Estado se abstuviera de alguna manera de interferir en la legítima esfera de actividad de los particulares y ciertamente de los grupos intermedios. No ocurrió lo mismo con, a mi juicio, la subsidiariedad activa, que consiste en que el Estado debe ir por razones de suplencia o de subsidio, como leemos en el Magisterio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, que ha recordado también José Antonio, en apoyo, como digo, de aquellas personas que tienen carencias mínimas. La Corte Constitucional de Colombia ha denominado esta situación de carencias mínimas, lo ha denominado finalmente el derecho a un mínimo vital. De eso se trata. Luego, yo quisiera decir que no hay una falla desde mi punto de vista en el diseño constitucional actual, sino que hay una falla en su aplicación. Desde luego, en el hecho de que cuando se le ha dado participación a los privados en la provisión de bienes públicos, ya se trate de la educación, la seguridad social o de la salud, ha fallado, a mi juicio, la fiscalización del Estado para entender que esa participación en tareas que en principio le correspondían al Estado no puede significar eludir la responsabilidad que supone para cada persona contribuir a que otros alcancen lo que la Corte Constitucional de Colombia denomina el nivel de vida digno. Por lo tanto, también coincido con José Antonio que de cara a la nueva Constitución no importa el apellido, a mi juicio, que se le ponga al Estado. Lo importante son sus características sustantivas. A mí me parece que durante estos años, bajo la vigencia de la Carta actual, hemos avanzado tremendamente en desarrollo productivo, llegamos a estar prácticamente en el nivel de los países desarrollados, según los índices de la OCDE, pero nos ha faltado algo que el PNUD denomina desarrollo humano. Y ha faltado no solamente porque el Estado no ha estado debidamente comprometido en ese quehacer, como también, como dije, por no haber fiscalizado debidamente a los particulares a quienes encomendó la provisión de esos bienes públicos. Quiero recordar un artículo publicado recientemente por el decano de nuestra Facultad de Filosofía de la Universidad Católica en la última revista universitaria, donde dice que la provisión pública de un servicio busca que el acceso de la población sea digno y no esté mediado por la capacidad de pago de las personas. Luego quiero graficar con un ejemplo el problema que hemos tenido y que debiéramos enfrentar en una nueva Constitución. Si se trata del derecho a la salud y la Constitución determina que las personas tendrán el derecho a elegir libremente el sistema de salud, sea público o privado, ello suena muy bien en el texto y en el papel, pero siempre y cuando la elección se dé entre alternativas equivalentes. Y eso definitivamente no ha ocurrido en Chile, donde las personas debían, hasta el día de hoy, concurrir a operarse a un hospital público con sus propias tijeras, con su propia gasa, con sus propios parches ante un déficit crónico de recursos. Por lo tanto, ¿qué hacer? A mí me parece, desde luego, que la forma como los derechos sociales deben acompañar un modelo de Estado donde la igualdad de oportunidades, la igualdad real o sustancial tenga el mismo nivel de importancia que la libertad, tiene que estar asociada más que a un catálogo extenso de derechos sociales, a la consagración de ciertos principios que orienten la responsabilidad del legislador y que permitan cobrar responsabilidades. Yo estoy mirando aquí en el coordinador de este panel a uno de los profesores que en Chile ha escrito sobre la responsabilidad por omisión y estoy pensando en que no se trata solo de conferirle responsabilidad al legislador, sino de que cobrar las responsabilidades cuando el legislador no desarrolla
los principios y mandatos constitucionales. A mí me parece que mientras eso no ocurra, cualquiera sea el apellido, como dice José Antonio, que se le otorgue al Estado, va a ser absolutamente irrelevante frente a la meta que tenemos. Y ya quiero ir cerrando, porque yo también podría unirme a otras reflexiones en la etapa de preguntas sobre cómo este Estado asfixiante, centralizado, no ha logrado realmente la ansiada meta de la descentralización, pero solamente quiero centrarme en que me parece sí indispensable hoy día, junto con reforzar, reitero, la importancia equilibrada de los valores de la libertad con la igualdad de oportunidades, que se incorpore con rango constitucional el valor de la solidaridad. Hoy día la solidaridad solo aparece, como todos sabemos, como un principio que debe orientar la coordinación entre las regiones del país en el actual artículo 3 referido a la forma de Estado. Se trata de que la solidaridad permea la sociedad, y con esto voy terminando, en la línea de la primera sentencia de inaplicabilidad de nuestro Tribunal Constitucional sobre el artículo 38 ter de la ley de ISAPRE, cuando le recordó a los particulares que administran instituciones de salud previsional que ellos no están administrando simplemente un negocio, sino que están colaborando con el Estado en la provisión de un bien público. Y eso supone límites, supone compromisos, supone responsabilidades que no son solamente, a mi juicio, las propias de la subsidiariedad, sino que además de la solidaridad. Profesor Núñez, hasta aquí quedaría, creo que me he encuadrado en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Peña. Absolutamente usted ha respetado el tiempo y le agradezco también la gentil mención a mi trabajo sobre la responsabilidad del Estado, del cual usted es prácticamente coautora, porque si usted lo recuerda, esa fue mi tesis de magíster que usted dirigió en la Universidad Católica de Chile, que posteriormente se convirtió en un libro que usted tuvo la gentileza de prologar. Así que muchas gracias, profesor. De cómo el discípulo supera al maestro con mucha rapidez. Gracias. Eso no es verdad y usted es demasiado gentil, profesor. Doctor Jorge Ulloa, corresponde ahora que usted haga uso de la palabra también por 10 minutos y que posteriormente abramos la ronda de preguntas, así que les voy a pedir, mientras el profesor Ulloa se apresta para usar la palabra, que vayan preparando sus preguntas y cuando yo les dé el pase, ustedes pueden ir transmitiéndolas por el chat y yo las transmito o las leo a los expositores y a la expositora, o bien ustedes mismos pueden levantar la mano con la aplicación que está disponible aquí en Teams y pueden también hacer uso de la palabra directamente. Profesor Jorge Ulloa, estamos atentos a su intervención. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Al igual que nuestros dos invitados, pese a que yo soy de la casa también, agradecer a los organizadores, particularmente a Rafael y José Ignacio, el esfuerzo que están haciendo. Me parece que es algo necesario para nosotros como república, no solo como universidad, abrir estos espacios de diálogo, y por lo mismo también agradecer la generosidad de mis dos panelistas anteriores. La verdad, para mí es prácticamente un tremendo orgullo poder compartir panel con personas con tan dilatada y destacada trayectoria, tanto a nivel académico como a nivel jurisdiccional y político. Bueno, dicho esto, que no es, créanme, no solo una mera formalidad, sino que es un sentir que de mi parte, no sé si hablar tercero o hablar lo último sea una ventaja o una desventaja, porque a veces mucho de lo que ya se dijo, probablemente yo en algún momento voy a hacer referencia a ello y lo voy a reiterar. En ese sentido es una desventaja, pero a lo mejor es una ventaja porque pude ir sacando, por supuesto, ideas muy bien informadas de parte tanto de Marisol como de José Antonio. Lo que pensé hoy día fue me atuve al título, Estado neutro, Estado social, y traté de pensarlo de la siguiente manera, que es el hilo conductor que pretendo generar, y el hilo conductor es el siguiente. Pretendo hacer un mero análisis casi descriptivo de estos modelos de Estado, pero teniendo presente la siguiente cuestión, que es la tesis que yo quisiera plantear, que es que no hay ninguna manera de desarrollar o de desplegar cuestiones referidas al Estado sin tener a la vista que cuando hablamos del Estado necesariamente tenemos que hacerlo articular a lo menos con dos categorías políticas que surgen
en algún caso junto a él, y que de una u otra forma tensionan y definen esta distinción Estado neutral, Estado liberal, Estado social de derecho. Y estas categorías son la de la subjetividad jurídica y la cualidad moral que lleva esa subjetividad en torno a la asociación de ella a los derechos humanos o los derechos que emanan esencialmente de la naturaleza humana. Y por otra parte, algo a lo que también hizo referencia José Antonio en un momento, que es el tema de la sociedad civil. O sea, el Estado es un modo de articular, ¿no es cierto?, relaciones entre estos tres, podríamos decir, grandes bloques o grandes titanes de los sistemas políticos: subjetividad, sociedad civil y Estado en su caso. Cuando hablamos de Estado neutro, en realidad lo que tenemos a la vista es un diseño que considera inmoral todo intento de intervención respecto de los individuos. El Estado neutro lo que presupone es que afectaría a la dignidad, concebida en términos kantianos como no poder usar a otro como medio para un fin que le exceda, todo intento de política pública, todo nomos, que quisiera afectar un presupuesto ideológico que está detrás del Estado neutro, que es que existiría un physis o un orden espontáneo, y ese orden espontáneo sería en principio intocable. Dentro de ese orden espontáneo, ¿no es cierto?, no habría propiamente un desarrollo, un despliegue de la sociedad civil considerada como un conjunto de subjetividades, sino que más bien lo único que hay frente a ella son los individuos y sus derechos individuales, que a la vez son pensados generalmente, desde el momento histórico, como lo plantea la profesora Peña, ¿cierto?, prácticamente como antagonistas de la idea del Estado. Hay una tensión entre Estado e individuo que en los estados neutros se soluciona a partir de la afirmación de la inviolabilidad e intocabilidad, si se quiere, ¿no es cierto?, de los derechos individuales. Todo intento de vulnerar esos derechos implicaría, por lo tanto, que el Estado estaría comportándose de un modo ilegítimo, a lo menos políticamente. Este diseño, que es un diseño que, por ejemplo, se puede encontrar en la tesis de Nozick, supone que los individuos tienen unos derechos que se llaman derechos de no interferencia. O sea, los individuos tienen derecho a que nadie los toque, a que nadie les pida algo, pero a contraposición de ello, no tienen derecho a pedir nada, salvo que contraten. O sea, si usted quiere exigir o reclamar algo, pague por eso. Y que en algún momento devino, hace unos años atrás, ¿no es cierto?, en esta idea de el cheque en garantía antes de poder entrar a la clínica, ¿no? Era como, podríamos decir, la imagen exacta de la posibilidad de poder pedir algo, porque en principio no había ninguna posibilidad de pedirlo. Por supuesto, esta concepción de Estado neutro es una concepción que a la vez se genera una desigualdad material de carácter económico y social entre los miembros de esta sociedad civil que es muy difícil de poder contrarrestar. En el modelo liberal conservador, por ejemplo, en Nozick con Hayek, lo que malamente aquí se llama neoliberalismo, en ese modelo no hay política pública que permita hacer algo ahí. Sin embargo, podemos de una otra forma identificar, o podríamos identificar que llegada a la democracia hubo una especie de pequeña corrección en el modo en cómo el Estado chileno se empezó a comportar en términos de implementación de políticas públicas y pasó de este modelo liberal conservador a un modelo un poco más rawlsiano, si se quiere, liberal igualitario, en el cual, reconociéndose estas manifiestas desigualdades, a lo menos se explicaban esas desigualdades o se justificaban esas desigualdades, otorgándole un rol al Estado que le permitía implementar ciertas políticas públicas, generalmente de carácter redistributivo, a partir de la recaudación tributaria, para efectos de ir corrigiendo ciertas brechas o ciertas desigualdades, pero bajo ningún respecto pudiendo afectar aquellas libertades individuales que el Estado liberal de derecho siempre pone por encima de las desigualdades, lo que Rawls llama la regla de preferencia lexicográfica. O sea, una desigualdad, por muy manifiesta que sea, bajo ningún respecto puede afectar una libertad individual, la que solo se puede restringir en razón de colisión con otra libertad individual. ¿Qué pasó? Lo que pasa normalmente es que esas desigualdades generan
una tensión dentro de la sociedad que en algún momento tiene que ser corregida redistributivamente, y surge entonces esta idea de Estado social de derecho, basada primero en una crítica a los privilegios que generaba, ¿no es cierto?, un Estado neutro o un Estado liberal de derecho en que todo el énfasis estaba puesto en las libertades individuales por oposición a un modo posible de corregir desigualdades. Lo que pretende este diseño, en cierto sentido, es generar una articulación y una cohesión social que intente generar correcciones efectivas a las desigualdades económicas y sociales. Pero aquí hay que tener presente algunas cuestiones. El diseño del Estado social de derecho no es propiamente un diseño opuesto al Estado liberal de derecho. El diseño del Estado social de derecho viene a ser una especie de correctivo o válvula de escape para, sin modificar el modelo de distribución de bienes, poder corregir y hacer medianamente tolerable desigualdades de carácter económico y social. En ese sentido, y a lo mejor esto sea, podría ser teóricamente incorrecto, pero se asocia a esta idea de subsidiariedad activa que podríamos encontrar dentro del diseño según de lo que había planteado antes la profesora Peña. Ahora bien, si eso es teórico y muy groseramente o a grosso modo, lo que yo quería poner en juego, porque prácticamente esto es conocido, es la siguiente cuestión que a lo mejor tiene una perspectiva menos jurídica y que es más propia de la ciencia política. Y es que todos estos diseños topan en la realidad con la necesidad de dotarse de un esquema de racionalización a las decisiones públicas. Es ahí donde tenemos el problema del Estado. El Estado tiene que decidir, tiene que medir, tiene que mensurar. Y en esas decisiones públicas tenemos el problema de un fenómeno que no solo es nacional, sino internacional, de una hiperbórea de derechos. Hoy día hay derechos para todo, ¿cierto? Entonces, es una cosa que, sin duda, que si ponemos todos los derechos frente a esta situación, el Estado nunca va a poder dar abasto para poder hacer efectiva la realización de esos derechos. Y eso es algo de lo que hay que hacerse cargo, y es algo que también hay que hacer, podríamos decir, aminorar las expectativas de la gente respecto de lo que realmente pueda resultar como un diseño constitucional, ¿ok? En la práctica, entonces, los estados se muestran incapaces de poder cumplir con todas estas obligaciones, que por lo demás, normalmente los jefes de Estado tienden a ser muy proactivos en firmarlas, porque hay que salir en la foto, etcétera. Pero una cosa es firmar un tratado internacional referido a derechos humanos, y otra es intentar olvidarse de que el hecho de que esos tratados son de cumplimiento y realización efectiva. Entonces, ahí tenemos un problema, y un problema que este diseño estatal, más allá de los nombres, estoy muy de acuerdo con don José Antonio, que los nombres que se le pongan tenga que hacerse cargo de ellos, ¿ok? Ahora bien, yo creo que teniendo claro eso, y para ir cerrando esta primera parte, para poder generar un diálogo, la pregunta, ¿qué clase de Estado queremos? En mi sugerencia tendría, por una parte, un diagnóstico, en una segunda parte, una carta de navegación y, por supuesto, un gran desafío. En lo referente al diagnóstico, creo que el reclamo de justicia de los indignados que constatan las manifiestas desigualdades económicas y sociales debe y exige por parte del Estado un mayor compromiso. Un Estado que no olvide ni ceda a una visión restringida del mismo que abdica del Estado como poder político, jurídico, normativo y simplemente cede a esta visión administrativa de Estado. Una cosa es el Estado como poder político y otra es, Rafael Pastor se va a enojar conmigo aquí que lo diga, pero y otra es la DIPRES. Otras son los técnicos que se encargan de implementar esas políticas públicas que normalmente dicen, no hay plata para esto, no hay plata para esto otro. Ok, sin duda que el Estado tiene que ser racional en la administración de recursos, pero hay algo que el Estado no puede ceder y es su compromiso
con esto que yo llamaría la carta de navegación. ¿Y cuál es esa carta de navegación? Esos tratados internacionales que yo creo que son de aplicación directa en nuestro país porque han sido suscritos y ratificados por nuestro país. Entonces, tenemos un diagnóstico en que creo coincidir con la profesora Peña. El Estado ha sido no ha sido activo en generar las condiciones para corregir las desigualdades profundas que produce un Estado liberal. Y por otra parte, en términos de crítica política, vemos un Estado que suele ceder a la cuestión técnica, perdiendo de vista que cuando hablamos de Estado, hablamos de poder político. Y el poder político tendríamos que entenderlo, como lo entiende quizás Hannah Arendt, como un anhelo de vivir de forma conjunta. No como el ejercicio del poder por una parte, por una clase política o por un segmento partido. Un anhelo de vivir de forma conjunta todos los que somos miembros de esta comunidad con sus diferencias. Y para eso se requiere que el Estado promueva políticas públicas de extensión de espacio público para aquellos que son manifiestamente desiguales en algún momento puedan participar de ello. Para ir cerrando, no sé cómo estoy de tiempo, José Ignacio, más o menos, simplemente ir a lo concreto. Algunas cositas, las dejo ahí. Otorgar acciones de rango constitucional para derechos consagrados en instrumentos internacionales que refieran a derechos humanos. Consagrar con carácter de obligatorio, con carácter de obligación de resultados para el Estado, los derechos de carácter económico, social y cultural, dejar de hablar de obligaciones de medios. Generar y perfeccionar mecanismos de generación democrática de poderes del Estado que actualmente no los tienen. Establecer mecanismos efectivos de control y regulación de la administración del Estado por parte de una judicatura especializada, estos famosos tribunales contenciosos administrativos que puedan poner coto a la administración a partir de una interpretación desde los derechos humanos. Y por último, diseñar e implementar la posibilidad de que el Estado pueda intervenir directamente en áreas de la producción que se consideren estratégicas y permitan generar recursos para el financiamiento de las obligaciones de resultados que suponen estos derechos. Eso sería por mi parte. Muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado. Muchísimas gracias al doctor Jorge Ulloa por su completísima exposición del mismo impresionante nivel que las que precedieron en su uso de la palabra. Tengo a 3 personas que han pedido la palabra, a don Samuel Fernández, a don Marcos Segura y a Rafael Pastor. Pero haciendo uso o abusando del poder, y esto es lo que hace justamente el requisito de tener constituciones, voy a tomarme la libertad de partir yo o iniciar la ronda de preguntas con una pregunta para cada uno de nuestros invitados e invitadas. A don José Antonio Viragallo, recordando un estupendo texto que él escribió referido a los principios en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un texto que coordinaron los profesores Coloma, Carbonell y Letelier en la Universidad Alberto Hurtado. Yo quisiera consultarle, dentro de su propuesta ideal de consignación de todos estos bienes en la Constitución, ¿cuál debiese ser la estructura normativa a través de la cual protegemos a esos bienes? ¿Por intermedio de reglas o por intermedio de principios o directrices? Teniendo en cuenta cuál es la amplitud invasiva que pueden tener esos principios y directrices cuando hablamos de finalidades de índole social en el Estado. Para la profesora Marisol Peña, una pregunta también que dice relación con una afirmación que creo que todos compartimos en este panel, o que comparten todos quienes expusieron. Yo patudamente me estoy sumando a esa categoría, que es la posibilidad de elegir. Usted mencionó el ejemplo del acceso a la salud, del libre e igualitario acceso a la salud en condiciones de decidir efectivamente, pero usted mencionó que el ideal debiera ser poder decidir entre alternativas equivalentes. ¿El ideal, profesora, es poder decidir entre alternativas equivalentes o efectivamente tener la posibilidad de elegir? Porque parece que hoy día el sistema propicia una asimetría en la capacidad de elegir, con independencia, con la agravante de que además esas alternativas son de calidad inequitativa, no son equivalentes. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar? Y el profesor Ulloa, respecto a sus últimas propuestas que me parecen muy sugestivas, tengo una pequeña inquietud, más bien desde la teoría de la democracia, esta pequeña inquietud. Y es la siguiente. Ya sabemos que las constituciones per se tienen una amistad un poco conflictiva con la democracia. Por eso ya hoy día los pensadores políticos, citando a Ferrajoli, por ejemplo, ya suelen hablar de democracia constitucional más que únicamente de democracia.
Y esa enemistad se incrementa con los instrumentos internacionales. Entonces, al dotar de acción para exigir su cumplimiento en el ámbito interno a derechos contenidos en tratados internacionales, ¿no estaremos asfixiando aún más la democracia? ¿Y es lo que tenemos que asegurar en las constituciones? Esas son las preguntas que les dejo planteadas yo en mi calidad de moderador, y ahora en el mismo orden le cedo la palabra a don Samuel Fernández. Muchas gracias, José Ignacio. Para empezar, gracias por la invitación a participar. Un saludo, reitero, afectuoso a José Antonio, a Marisol y a Jorge. Lo he escuchado con enorme atención. Para la universidad es un orgullo tenerlos en este coloquio y en esta participación. Como miembro de la Junta Directiva de la universidad, les doy nuevamente la bienvenida y el agradecimiento. Cada uno de ellos ha planteado algo que normalmente está relacionado con la rama jurídica del derecho internacional en cualquiera de sus acepciones. Sin embargo, a pesar de ello, la Constitución actual solo menciona una sola vez, en el artículo 54, número 1, al derecho internacional, y lo hace de manera muy incidental en cuanto a la posibilidad o no que tiene el Congreso de formular reserva o declaraciones interpretativas. Y nunca más. De suerte que, evidentemente, está omnipresente esta rama jurídica, pero que, a ver, tal vez buena parte de la Constitución, como es lógico, preserva la soberanía nacional y le da las características internas en lo que el derecho internacional no interviene. Pero todo lo demás, lo social, lo económico, etcétera, todo ello está, de alguna manera, íntimamente relacionado con esta disciplina. Ahora, ¿cómo, más allá del tema de que destacamos una sola de las grandes fuentes, tratados, y lo hacemos olvidando todas las demás, que pertenecen al sistema jurídico mundial y que todos son válidos sin que uno se imponga a otros, y además en la medida en que ese tratado equivale, y pongo el equivale, a un precepto legal, una ley desde el momento que se incorpora la legislación interna del país. Y la ley como tal, que es nuestro principio básico fundamental, sin ley no hay nada, la costumbre no existe, la doctrina de tratadistas no, solo sirven de apoyo, ya lo sabemos de sobra. Esa ley como tal no existe en el derecho internacional como fuente. Entonces, aquí tenemos una adecuación a un principio general que Chile tanto repite: el pleno respeto al derecho internacional, la solución pacífica de controversia, la intangibilidad de los tratados, todo eso que lo sabemos muy bien, pero que no hay referencia. No estoy pidiendo que las dos disciplinas se mezclen, pero estoy pidiendo que aquellas materias propias del derecho internacional, mundial en todas sus especialidades, tenga un correlato en nuestra Constitución donde no está, o por lo menos está de manera indirecta y nunca directa. Y concluyo con un detalle para atenerme a un comentario muy breve. En materia, por ejemplo, del derecho internacional privado, tenemos la nacionalidad, que es el gran factor de conexión. Las cuatro causales de los artículos 10 y 11 no coinciden entre sí, son parches de distintas, llamémosle, reformas, pero no obedecen a un principio, son verdaderamente un enredo, se complementan con decretos, algunos antiquísimos, y para peor, y para terminar, el recurso de reposición de la pérdida de nacionalidad se hace ante la Corte Suprema, que actúa como jurado. Es la única vez que actúa como tal, una anomalía dentro del sistema jurídico nuestro. De suerte que aquí tenemos varias materias que quedan en pendiente
en tratar de ser consideradas fundamentalmente por ese necesario respeto, prioridad, no solo en materia de derechos humanos, que lo está, y no todo, no solo en materia de respeto de las leyes y los tratados, que también es bastante difícil, no solo en las áreas donde está indirectamente relacionado, sino que de una manera en que aparezca un Chile en un nuevo proyecto constitucional mucho más adecuado al estado actual del derecho internacional mundial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Samuel, por su intervención. Estaba anotado también para hacer uso de la palabra don Marcos Segura. ¿Don Marcos está por ahí? Sí, muy buenas tardes. Yo soy profesor de historia y actualmente soy estudiante del profesor Ulloa y también lo fui del profesor Samuel, soy estudiante de Derecho Vespertino. Cuando se habla de Estado subsidiario, se me viene a la memoria esta idea de antigua, de la época colonial, de lo que fue la encomienda en Chile, donde la corona no se hizo cargo de la ciudadanía del indígena y se la entregó al español para que lo educara, lo vistiera y lo evangelizara, a cambio de cobrar de él el impuesto que le debía pagar hacia la corona. ¿Qué es lo que me sucede con el Estado subsidiario? Siempre que el Estado abandonó su rol de Estado, como así lo hizo el la colonia, y entregó al privado las obligaciones que tiene como Estado. Y nosotros, por supuesto, en vez de pagar al Estado, pagamos nuestras prestaciones a los privados. En vez de pagar impuestos, pagamos prestaciones. ¿Cuál es el problema de, en vez de pagar nuestras prestaciones al privado, pagar nuestros impuestos al Estado y que el Estado sea responsable en la nueva Constitución? Para hacer, o sea, no sé cuál es lo maravilloso del Estado subsidiario, sino que el Estado lo que hace es renunciar a su rol de Estado en el derecho constitucional, permitir que los privados funcionen entregando prestaciones, pero con impuestos indirectos que pagamos como estas prestaciones. Es plata que efectivamente podríamos pagar al Estado las mismas prestaciones y tener un servicio mucho más accesible. De esa manera. Eso es el comentario que alguien me llega a un inicio de cuál es lo beneficioso de este Estado subsidiario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Marcos. Don Rafael Pastor también había pedido la palabra. Muchas gracias, profesor. Trataré de ser muy breve. Miren, yo no es por ser pesimista ni por mi deformación profesional, pero miren, yo estoy muy de acuerdo que tenemos que, digamos, propender a trascender al principio de subsidiariedad, ¿no? Que evidentemente responde a un contexto de Guerra Fría, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, la precaución que traigo a la mesa, digamos, la preocupación que traigo a la mesa es la siguiente. Hay una tentación muy grande, creo, en este proceso constituyente. Ojalá la regla de los 2/3 nos permita no caer en ese posible problema, ¿no? Que es que de tratar de imitar y transitar el mismo derrotero que siguieron países que ahora son desarrollados, países de la OCDE, ¿no? En los distintos estilos de rol que le han otorgado al Estado, ¿no? Y el Estado, bueno, tiene que tener un rol y tiene que priorizar, pero tiene que rendir. O sea, tenemos que determinarle un rol al Estado y tenemos que exigirle que rinda. Y además, todo derecho tiene una contraprestación. O sea, un bien público implica costos, ¿no? Entonces, vemos Alemania, vemos los países nórdicos, vemos Canadá, vemos Estados Unidos con deuda pública altísima, déficit altísimos, ¿cierto? Y con severos problemas de estandarización en la prestación de servicios. A mí me preocupa que nos vayamos al otro extremo, nos pasemos 10 pueblos o 5 pueblos y terminemos volviendo a sistemas más de monopolio estatal que buscan estandarizar servicios y que no promueven justamente lo que ha sido la historia de Chile, que es la provisión de servicios mixtos. Ojo, no estoy diciendo que tengamos que seguir con una
caricatura del rol subsidiario que solamente pone el énfasis en el aspecto negativo, sino también en el positivo. O sea, yo creo que efectivamente, como dijo la profesora Peña, debido a diversas razones, el rol positivo estuvo menos presente que el negativo, pero eso, o sea, creo, ¿cómo asegurar de que podamos seguir una suerte de derrotero chileno, ¿no? En el sentido de, no sé, pienso en Inglaterra, de tener imitar un NHS, ¿no? Un National Health System, un sistema de salud que sea potente y en educación, pero no terminar aspirando de forma maximalista a una estandarización, porque eso es caro y mata la diversidad. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Y por último, tenemos también anotado para hacer uso de la palabra don José Antonio. José Antonio, ¿está por ahí usted? Sí, ¿se escucha? Perfectamente, José Antonio, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero hacer, si se me permite, hacer una pregunta a cada uno de los expositores, si fuera posible. Ya. Por favor. Respecto al señor José Antonio Viragallo, él habla de que respecto al Estado subsidiario, de que tiene que haber en esta nueva Carta Magna que se quiere dictar, que tengo la impresión de que quiere aumentar las prerrogativas que el Estado tenga, pasando incluso quizás por encima de los del principio clásico de cómo se entendía el Estado subsidiariedad, en el sentido de que él habla de que, bien, el Estado puede regular, puede incluso emprender, pero eso actualmente existe en nuestra Constitución. O sea, la única, en la actual Constitución, la única, podríamos decir, limitación desde el punto de vista legal o formal para que el Estado pueda emprender es una ley de quórum calificado. Y en este sentido, en esta materia específica, si no mal recuerdo, este quórum calificado es de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Esta mayoría ha existido, la ha tenido cierto sector político en este tiempo, o en tiempos anteriores, o la ha tenido. Entonces, si esta limitación que está al principio de subsidiariedad de que el Estado pueda emprender ha sido perfectamente soslayable en virtud de este quórum calificado, ¿por qué hablan tanto de eliminar el principio de Estado subsidiario? Si eso ya ha sido posible, es la única limitación formal, es la ley de quórum calificado. Respecto a la señora Marisol Peña, ella habla de el valor de la solidaridad, o sea, que pueda haber pueda existir un valor de solidaridad en la nueva Carta Magna que se quiera dictar. En este sentido, quisiera preguntar si la solidaridad es un valor o es voluntaria o debe ser apoyada en la coerción del Estado, en la dictación de leyes o de una institucionalidad a través de la nueva Carta Magna. Si es así, dejaría de ser solidaria, porque no sería voluntaria. Respecto del señor Cristian Ulloa, él critica mucho el tema de los principios liberales, ¿cierto? Y que también da razones técnicas, también habla de las razones técnicas por las cuales el Estado no puede aumentar su participación en la esfera pública desde el punto de vista de los recursos disponibles a los cuales el Estado puede hacer uso. En otras palabras, para hacer políticas destinadas a disminuir la marginalidad social, el Estado requiere de recursos, y si no los tiene, ¿cómo va a emprender esas políticas públicas? En otras palabras, volveríamos a la frase de en la medida de lo posible. Entonces, ¿cómo podría ser posible? Porque, claro, el técnico podría decir, no existen recursos,
Y el político va a decir, se va a estar en la tentación de emprender un relato para manipular a las masas, para tratar de soslayar en el relato lo que dicen los técnicos, pero lo que dicen los técnicos en definitiva es lo que es posible. Si el técnico dice, por ejemplo, 2 más 2 es 4, ningún relato político podría ser posible que 2 más 2 no sea 4, sino que 10. Entonces, esa es mi pregunta. Respecto del señor Samuel Fernández, respecto al derecho internacional, mucho se ha dicho, disculpe, que respecto a José Antonio, discúlpeme, le comento que el profesor Samuel Fernández no es expositor, él solamente formuló un comentario. Ya. Más adelante, en el siguiente panel, el profesor Fernández va a tener el rol protagónico de expositor y ahí usted puede formular su pregunta, ¿ya? Para que nos concentremos en quienes expusieron solamente en esta primera ronda, ¿ya? ¿Podría dejar una inquietud respecto a los derechos de los tratados le pido disculpas primero yo a usted para ser respetuosos con el tiempo porque tenemos compromisos con los horarios de quienes formaron parte de este panel. Entonces, en el próximo panel le pido por favor que deje su inquietud o si quiere, nos la hace llegar por escrito por intermedio del chat y se la leemos posteriormente al profesor Fernández en el próximo panel. Ya, perfecto. Disculpe usted. No fue. Gracias, José Antonio. Entonces, profesores Vieragallo, Peña y Ulloa, les retornamos el uso de la palabra para que se hagan cargo de los comentarios, observaciones y preguntas. ¿Seguimos el mismo orden de las presentaciones, José Ignacio? Sí, por favor. Perfecto. José Antonio, usted está empezando a hablar, pero tiene el micrófono apagado, parece. No se escucha. José Antonio, si no le incomoda, mientras usted resuelve el problema con el micrófono, ¿le damos la palabra a la profesora Peña? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profesora. Perfecto. Gracias. Cuando José Antonio me quiere interrumpir, ningún problema para respetar el orden. Pero voy a comenzar yo primero agradeciendo las preguntas y comentarios, que es lo que hace interesante justamente este tipo de actividades. Voy a ir o tratar de ir por orden y no extenderme más allá de lo que sea estrictamente necesario. Al profesor José Ignacio Núñez, quien alude a mi ejemplo relativo al derecho a la salud, ¿verdad? Ese inciso final que dice las personas podrán elegir libremente el sistema de salud al cual deseen afiliarse, sea este público o privado. ¿Qué es lo importante? Consagrar el derecho de la elección o la igualdad alternativa. Yo creo que depende de cómo lo miremos. A mí me parece que el diseño actual de la Constitución, confiriéndole incluso recurso de protección en ese punto a las personas, que es el derecho a elegir. ¿Por qué me obligan a ir a FONASA si yo quiero estar en AFP y por último puedo pagarlo? O al revés. ¿Por qué me obligan a permanecer en AFP si yo quiero ahorrar recursos y quiero estar en el sistema de FONASA? A mí me parece que es fundamental que el derecho a elegir, como lo hace la Constitución vigente, esté consagrado como un derecho fundamental y sea justiciable. Es decir, que no haya obstáculos, que no haya impedimentos para que las personas puedan elegir. Ahora, lo que yo decía respecto de la equivalencia de las alternativas es más bien para mí un asunto de política pública. En el fondo, una cosa es el derecho, pero otra cosa es la política pública que debe implementarse y que forma parte de lo que Jorge señalaba con mucho acierto en la teoría sistémica de la política, ¿verdad? Se llama la asignación autoritaria de valores, que es esto, decidir entre distintas alternativas, aquella por la cual se va a inclinar el Estado. A mí me parece que dentro de esa política pública entramos al terreno que probablemente va a ser el más delicado de la discusión constitucional, que es el problema de cómo financiar el tipo de Estado que queremos. Yo tengo aquí un dato justamente de la OCDE,
desde el punto de vista de lo que representa el gasto público en la provisión de bienes sociales, hay un promedio en los países de la OCDE que es del 36%, es decir, contemplados, digamos, a nivel de ley de presupuesto anual. Y por otro lado, el 64% restante de ese servicio de salud de Inglaterra, al cual se refería Rafael, o de toda la Organización de la Seguridad Social en Alemania, se paga con cargo a impuestos. Por lo tanto, ahí va a haber una decisión muy difícil en el esquema de la gobernanza, porque no nos olvidemos que el Estado ya no puede decidir por sí solo. Ya estamos en un momento, como bien decía José Antonio, en que la sociedad civil reclama tener participación activa en las decisiones que van a repercutir en sus propias vidas. Y eso hoy día se llama técnicamente la gobernanza. El Estado tiene que estar en condiciones de dialogar, de interactuar con los integrantes de la sociedad civil para buscar juntos una alternativa que en el fondo le dé sentido. Con esto termino la pregunta de José Ignacio, que le dé sentido desde el punto de vista de la política pública al derecho a elegir entre un sistema público y privado. Ahora, respecto de la pregunta de nuestro querido profesor Samuel Fernández y amigo, además de tantos años, me toca también el corazón porque, como él bien sabe, soy profesora de Derecho Internacional Público y aquí voy a tratar de ser muy práctica. Yo creo que es fundamental que la nueva Constitución se haga cargo de que el Estado chileno no es una isla en el mundo, no es la autarquía que podría haber descrito Aristóteles, sino que está inserto en un mundo globalizado, lo cual significa que el mundo es crecientemente interdependiente e interconectado. En lo concreto, a mí me gustaría ver en el preámbulo, no necesariamente en las disposiciones de la Constitución, en el preámbulo, algunos de los principios más importantes de nuestra política exterior. Desde luego, y esto no es una cosa que no se vea en el derecho comparado, por el contrario es bastante común. Me gustaría ver en el preámbulo de la nueva Constitución la reafirmación de la vocación pacífica, del respeto a la intangibilidad de los tratados, a la intangibilidad de las fronteras, en fin, esos principios que han hecho nuestra política exterior que nos paremos frente al mundo como un país serio, ¿verdad? Que además, desde el punto de vista económico, atrae inversión. Pero además me gustaría ver, desde el punto de vista del derecho internacional, a lo menos lo siguiente. Primero, la clarificación del rango normativo de los tratados internacionales de derechos humanos. Esta compleja aproximación casi ecléctica que trató de hacer después de la reforma del 89, el artículo 5º, inciso 2, creo que no da para más. Hay que definirlo claramente, ya sea con un rango equivalente a la Constitución o supraconstitucional, porque no puede ser que cuando una persona litiga ante la Corte Suprema tenga que ir con un discurso, que es el del rango constitucional de esos tratados, y cuando litiga ante el Tribunal Constitucional va con otro discurso, porque el tribunal ha dicho que los tratados, aunque sean de derechos humanos, están bajo la Constitución, pero sobre la ley. Segundo, me gustaría ver una cláusula general de transferencia de competencias a entidades supranacionales para que no ocurriera lo que ocurrió con, digamos, la forma de ratificar el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. En un mundo que avanza desde la cooperación hacia la integración, creo que es necesario tenerlo probablemente como una atribución del Congreso. Y tercer aspecto, tercero y cuarto, lo voy a mencionar en uno, me gustaría ver la prohibición que desgraciadamente no quedó después de la reforma del 2010, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la prohibición de que se pueda deducir acciones de inaplicabilidad contra tratados internacionales por el compromiso que significa para la responsabilidad internacional de Chile, y me gustaría ver el control preventivo de los tratados internacionales como un mecanismo generalizado muy similar a la fórmula que tiene la Constitución española del 78. Y termino, voy a dejarle a los otros panelistas, porque si no me lo voy a hablar yo todo, voy a terminar solamente, y no por despreciar las preguntas de Marcos Ulloa y del profesor Rafael Pastor, del director de la escuela, pero me voy a quedar con la última parte que me atañe. Don José Antonio me pregunta a mí específicamente por el valor de la solidaridad.
Mire, yo creo que tiene que ser un valor en la Constitución, no puede tener un carácter coactivo. ¿Y cuál es el rol que juegan los principios y los valores en una Constitución contemporánea? Es un rol que es esencialmente hermenéutico. Pregúntele usted, por ejemplo, José Antonio, al Tribunal Constitucional de República Dominicana, cómo ha usado la cláusula del Estado Social de Derecho. Básicamente como un criterio hermenéutico para darle sentido a la protección de los derechos sociales en casos concretos. En ese sentido, imagino o sueño, como se dice hoy día, a la solidaridad incorporada en la Constitución, como una forma en que cuando los privados participan con el Estado en la provisión de los bienes públicos, lo hagan no solo en una perspectiva de subsidiariedad, sino que de solidaridad con un compromiso que tiene que ver finalmente con el nivel de vida digno con que toda persona tiene derecho a existir. Perdonen, pero quiero dejarles la oportunidad a José Antonio y también al profesor Ulloa. No sé si ahora me oyen. Perfectamente, don José Antonio, por favor. Bueno, yo voy a ser también muy breve. Un comentario general. Yo creo que es muy importante enfrentar estos debates con un cierto sentido histórico y práctico. Y creo que a veces en los debates o lucubraciones se cae mucho en algo que yo ahora he estado mucho, digamos, trabajando con Maquiavelo, él denunciaba. O sea, esta idea de soñar con repúblicas que nunca han existido y que nunca van a existir. Nosotros vamos a crear una nueva forma de la república, pero que va a estar también llena de defectos, que también va a generar tensiones, conflictos. O sea, no podemos imaginar que porque va a haber una nueva constitución, los problemas, digamos, se van a resolver de la noche a la mañana. Lo que es una nueva constitución es un punto de partida. Es como quien dijera, por aquí vamos, pero después queda todo por hacer. Entonces, no traigamos a los debates constitucionales la solución de todos los problemas que tiene una sociedad, porque así nos vamos a entrampar, no vamos a avanzar, sino que busquemos qué cosa podemos nosotros ir paso a paso, incluso dando saltos importantes, pero entendiendo de que las constituciones son un marco general y después viene la deliberación democrática y política. Y en ese sentido, para responder la pregunta de José Ignacio, la verdad que lo que más me puedo imaginar es que haya un conjunto de principios generales, entre ellos el de solidaridad, como ha dicho Marisol, que después sirven a los actores políticos, a los tribunales, al legislador, al propio presidente y los ministros, para orientar su actividad respectiva. Y le sirve a los ciudadanos cuando necesitan defender algún derecho que estiman que esté amenazado o menoscabado. En ese sentido, yo soy partidario de una estructura flexible, clara y precisa, pero no una especie de jaula, sino que al contrario, algo flexible que además permita la alternancia en el poder. Si en Chile es una sociedad plural donde hay gente que pensamos distinto y todos ellos, y incluso me sumo, tenemos derecho en algún minuto no solo a influir en los asuntos públicos, sino a conducir la sociedad. Y tiene derecho a hacerlo legítimamente. Entonces, creo que ese es el gran desafío, construir esto que algunos llaman la casa de todos, donde todos estemos cómodos o igualmente incómodos, porque nadie va a salir plenamente satisfecho. Sobre el derecho internacional no tengo más que decir de lo que ha dicho Marisol, solo un punto que a mí me preocupa mucho y que no logramos, Edgardo en la Cámara, yo en el Senado, en el 2005. Y es que me parece absurdo que el presidente de la República pueda desahuciar un tratado aprobado por el Parlamento por sí y ante sí. Mañana podemos tener, ojalá nunca ocurra, pero un presidente que se le ocurra cualquier cosa y denuncia de una patada un montón de tratados
y deja a la República de Chile en una situación completamente, digamos, desfavorable. Entonces yo creo que es indispensable que cuando un tratado ha sido aprobado por el Parlamento, si el presidente lo quiere desahuciar, lo tenga que hacer con acuerdo del Parlamento. Por lo menos los tratados más importantes, ¿no? Eso me parece. Ahora, sobre lo que decía profesor Jorge Ulloa, evidentemente yo soy muy partidario de buscar una fórmula en que podamos combinar crecimiento económico con redistribución de recursos. O sea, que esto no funcione solo para un sector, como desgraciadamente ha ocurrido últimamente. Es verdad, no digo en Chile, en el mundo, es verdad que como nunca han salido millones de personas de la pobreza, sobre todo en la China y en la India. Pero ha habido un aumento de la desigualdad, sobre todo en los países desarrollados, que es lo que ha traído una serie de conflictos que hoy día estamos viviendo. Entonces, buscar mecanismos que favorezcan la solidaridad, la justicia social, es muy importante, sin matar, por cierto, el dinamismo de la economía, porque si no, ¿qué va a distribuir? No va a distribuir nada, digamos. Ese equilibrio es más bien algo de la política pública, pero puede tener un cierto marco constitucional que lo favorezca. Eso es lo que habría que tratar de diseñar. Y le respondo a mi tocayo, José Antonio, diciendo de que yo no soy un ferviente partidario del estatismo en el sentido de que el Estado lo haga todo en la economía y se meta en todo y cree. Pero me parece también excesivo las restricciones que hay hoy día. Creo que nadie va a estar en un ánimo, como quien dijera, de volver a esquemas que están superados por la globalización. Pero también creo que es excesivo exigir leyes para que el Estado se pueda asociar, por ejemplo, para crear empresas mixtas o en algunos casos para tener un rol más activo en ciertos clústeres que pueden ser de mayor dinamismo. O sea, no podemos ser dogmáticos en ningún sentido. Y la verdad es que como veníamos de un periodo en que hubo una vertiente muy en favor del sector público, se pasó al otro extremo. Por ejemplo, yo recuerdo, yo era diputado, cuando nos tocó votar la ley de puertos, yo, por ejemplo, me pareció absurdo, al final lo voté por disciplina, que esa ley prohíbe al Estado intervenir e invertir en los puertos. Eso es absurdo. Si mañana viniera un terremoto, ¿qué? ¿Van a esperar que venga la beneficencia del sector privado a reconstruir los puertos? O sea, creo que Chile tiene que buscar un equilibrio y habrá una economía en que lo principal va a ser la producción de la riqueza privada, pero el Estado podrá regular y al mismo tiempo podrá, cuando sea oportuno, participar de la producción. O sea, eso quería señalar. Por lo demás, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que aquí se ha indicado y con el profesor Samuel Fernández, por cierto, que comparto su inquietud, digamos. Ojalá para mí todos los temas que ha dicho Marisol estuvieran resueltos y se hubiera vencido una cierta visión demasiado restrictiva respecto a la cuestión internacional. Y aquí voy a decir algo de la coyuntura, que a lo mejor no debiera, pero bueno, tómenlo a bien. A mí me parece, no veo justificación por la cual no se ha firmado, por ejemplo, Escazú. Yo lo he leído, no veo razón donde sería grave para Chile adherir a ese tratado. Y me parece completamente incomprensible que Chile no haya aprobado el protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos y sociales por años. Llevamos, creo, 18 años. Está ahí en el Congreso, han pasado gobiernos de centro-izquierda, centro-derecha, etcétera, y no lo hace porque predomina todavía entre nosotros en materia de tratado, derecho internacional, una gran desconfianza. Recuerden ustedes toda la campaña que se hizo para que Chile denunciara el Pacto de Bogotá, que hubiera sido un gravísimo error.
porque además ganamos los juicios, o sea, no hay razón, digamos. Pero bueno, esa mentalidad hay que cambiar y ojalá que cambie en la convención. Bueno, eso quería decir y muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. Don Jorge, la palabra ya. es suya. Bueno, primero que nada, voy a ser muy sucinto porque estamos súper pasados en el tiempo. Yo aquí voy a tener que actuar como local y comprender que hay otro panel que nos está esperando, así que voy a ser muy acotado. En el caso de lo que me plantea José Ignacio, esto es muy simple. Lamentablemente nosotros tendemos, no digo que sea su caso, profesor, pero se tiende a pensar las fuentes formales como instrumentos estáticos. No hay que perder de vista que tanto la Constitución como los tratados internacionales, y así lo han declarado por demás cortes internacionales, son instrumentos vivos. Y en esos instrumentos vivos, los derechos que se consagran y contienen, en un decir de un filósofo político francés, Lefort, muy lector de Maquiavelo por lo demás, contienen una dimensión simbólica en que el derecho propiamente tal no queda petrificado en la objetividad de un texto escrito, que es lo que hace surgir la cuestión de la hermenéutica y, ¿no es cierto?, en la remisión a principios como el de solidaridad que explicaba la profesora Peña. Entonces, yo no creo que los derechos funcionen como una especie de, eventualmente, antagonismo de la democracia. Al contrario, creo que en la medida en que se profundiza en el cumplimiento de los derechos, precisamente la democracia resulta enriquecida por la apertura del espacio público a sujetos que en un principio han sido excluidos de ella. Estoy pensando en, qué sé yo, por ejemplo, discapacitados, LGTB, género. Eso es, si nosotros hacemos cumplir esos tratados que hemos suscrito, niños, niñas, adolescentes, nuestra democracia se va a enriquecer. No creo que se vaya a precarizar. Con respecto a la segunda, muy acotado, referido a lo que planteaba José Ignacio y muy en la línea de lo que planteaba lo que plantea José Antonio, muy en la línea de lo que plantea el profesor Vieragallo, no hay que perder de vista que según datos OCDE nosotros tenemos una de las peores redistribuciones del mundo. Entonces, si usted me dice, ¿de dónde vamos a sacar plata para financiar alguna de las propuestas? Bueno, es cosa simplemente de echarle una mirada a nuestra estructura tributaria, sacarse de la cabeza la idea de que las cosas se tienen que financiar con IVA. No hay que perder de vista que hace 2 o 3 semanas atrás nos estaban promoviendo subirnos el IVA para financiar la pandemia, cuando en realidad la estructura tributaria chilena es probablemente no de la penúltima, lo único que está por debajo nuestro es México, y que es de un 20, un 23%, o sea, es bajísima en relación, si uno se compara con países desarrollados que pueden, de una u otra forma, implementar políticas públicas y financiarlas. No mucho más, lamentablemente, podríamos hablar mucho, pero nada más, agradecerle sobre todo a Marisol y a José Antonio por su sabiduría. Un gran abrazo. Muchas gracias nuevamente, profesor Ulloa, profesora Peña, profesor Vieragallo, por su gentileza, por sus estupendas exposiciones. Cerramos el primer panel y de inmediato le damos el pase a la profesora Maite Arauco, profesora de nuestra facultad, quien se va a hacer cargo de la moderación del segundo panel. Muchas gracias por su atención.